Cuando empecé a leer un curso de milagros, lo que más me llamó la atención es que empezó por el milagro y esto tiene una razón de ser y es que nosotros siempre percibimos primero el problema. Lo primero que tienes que saber es que este mundo está regido por Dios, pero hay una gran fuerza que es el amor que viene justamente de Dios, o sea, Dios es amor, pero como estamos en un mundo dual, está su contraparte que es el miedo. Y cuando tú percibes una corrección de la mente, ocurre el milagro que es la medicina para el miedo. Y voy a hablar desde mi experiencia, que también puede ser tu experiencia probablemente, y es que yo vivía a través del miedo. ¿Cómo se veía reflejado en mi vida? A través del control. Al querer controlarlo todo, creía que todo estaba dentro de lo que yo podía sostener y por lo tanto estaba viviendo del miedo a que algo sucediera, del miedo a no poder controlar lo que iba a pasar. Y eso empezó a sostener mi vida, o sea, empecé a funcionar a través del control y del miedo. Pero cuando empecé a estudiar, empecé a cambiar esa percepción y sobre todo cuando empecé a leer la Biblia, empecé a reconocer que tenía un padre que me sostenía y empezar a liberarme de esas ilusiones del miedo o del ego. Y ese justamente fue el milagro, la corrección de mi mente de tener que yo sostenerlo todo y que todo dependía de mí a dejarle toda la dependencia a Dios. Ese cambio de percepción y ese día en que yo dije, me rindo ante ti, Dios, te entrego mis problemas, mis miedos, mis angustias, mis ilusiones, mis sueños, fue que pude ver cómo se materializó en este plano terrenal. Y justamente de eso habla el curso de milagros. Esa justamente se convirtió en mi oración de todos los días. Te entrego, te entrego, te entrego y suelto. Y justamente en el curso dice que los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. Es decir, esa debe ser la percepción natural de nuestra mente. Pero para que eso suceda, justamente debe haber una purificación de nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y esto a veces es muy difícil de entender porque estamos acostumbrados en este mundo a que todo se resuelve con dinero, con estrategia, con el tiempo, pero en realidad se resuelve con un cambio de mente. Debemos aprender a sentirnos seguros y sostenidos y para eso que haya también ese cambio de bioquímica y que empecemos a sentirnos mucho mejor. En este punto tienes que saber que tienes que olvidar todo lo que has aprendido hasta este momento y empezar a pensar al revés, básicamente, si vienes mucho del mundo. Y y vamos a empezar a definir conceptos para que sea mucho más claro y para eso vamos a definir este concepto tan grande que es el milagro. Si tú te vas al significado en general, vas a ver que es un suceso, algo extraordinario que pasó, algo sobrenatural. Pero en hebreo la palabra milagro es neo y esto significa señal. Y para entenderlo desde un curso de milagros, cuando algo es inexplicable es porque se deshace lo falso. La mentira, esa realidad subjetiva, ¿te acuerdas? Es simplemente nuestra percepción, pero la realidad, la verdad, se manifiesta. Entonces, lo que llamamos sobrenatural se vuelve el orden natural. Y para que ocurra el milagro tenemos que saber que dependemos de Dios. Ya más adelante vamos a hablar sobre la dependencia, pero para eso necesitamos un vehículo y ese vehículo es la oración. Este, como sabes, es el medio de comunicación entre el creador y la criatura. Entonces, al milagro mostrar eso sobrenatural, es decir, que nos muestra el orden natural, el milagro es la rectificación de la mente. En este primer capítulo se habla mucho de esa sanación interior que hay a través de esa rectitud. Entonces, tal vez esto está sonando como un croquis, pero pues a la oración ser el puente se puede corregir el milagro. Este primer capítulo habla de cómo tu cuerpo y tu alrededor requiere milagro, requiere cambiar esa percepción de la mente para que podamos vivir vidas más en plenitud. Pero es muy puntual en decir que no hay problemas pequeños o grandes. O sea, yo sé que esto puede sonar un poco confrontativo, pero no hay problema pequeño, dígase un dolor de cabeza, hay problema grande, dígase de un cáncer. Todo esto habla de que no estás en el orden natural de la vida y que tiene que ser rectificado. Entonces, por eso habla de que tenemos la misma urgencia para corregir esos errores, esa percepción de la mente que no es correcta. Y por eso necesitamos de nuestro creador, que es esa fuerza del amor que viene y sana todo eso. Y todo parte de la creencia a raíz de que nos falta algo, de que no somos completos, pero esta es una completa mentira. Dios nos creó completos y todo parte de esa premisa. Eres un alma eterna, ser amado es tu naturaleza, no estás solo, la muerte no es el final, tienes que aprender a vivir en paz, todo eso es la verdad.
Y justamente Colosenses 2:10 nos dice esto, que es, y vosotros estás completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y muchas partes de la Biblia en general hablan de esa completitud en Dios. Y el curso de milagros nos lo recuerda porque es que tú sabes que muchos libros dicen muchas cosas y parece que todos es diferente, pero en realidad es lo mismo porque solamente hay una verdad. Creemos que nuestro Creador no nos ama por lo que pasó en el Edén y en ese primer pecado donde Adán y Eva son sacados del paraíso por desobediencia a Dios. Entonces creamos en ese concepto en nuestra mente que Dios es castigador, que Él nos quitó, se nos arrebató todo lo que ya nos había dado, que Él ya no nos ama y que necesitamos un perdón de Él para volver a ser redimidos. Desde la grandeza, sino el Padre en ese plano terrenal. El Padre bueno es el Padre bondadoso, el que da, el que provee, el que nos sostiene. El Padre malo es el que nos arrebata, el que nos abandona, ¿sí? Entonces, claro, nosotros tenemos esa concepción de Dios de que Él prácticamente nos abandonó. Obviamente, hemos venido rectificando ese pensamiento, pero entonces fundamos esa creencia a raíz de que nos falta algo y ese algo es Dios porque definitivamente dependemos de Él. Pero el problema real fue creer en la separación, no en el fruto y bueno demás, sino creer que eso realmente nos separó de Dios. Pero eso no es verdad y eso es lo que quiere el curso de milagros, que tú nuevamente recuerdes eso. Recuerden que vinimos a este plano terrenal a recordar justamente de dónde venimos, nuestro origen y a volver a la unidad con Dios. Y algo que nos limita mucho es el tiempo. Vivimos en el pasado, en el futuro y muy poco en el presente. Y para eso tenemos que recordar que Dios nos ha dado muchos recursos de aprendizaje y uno de esos es el tiempo. El tiempo es un recurso de aprendizaje, nada más. No te encarceles en eso y por favor, libérate. El milagro abrevia el tiempo, acorta el tiempo. Cuando eliges el amor en vez del juicio, en vez del miedo, en vez de la culpa, te liberas y no estás encarcelado en que tienes que hacer todo ya, porque claramente vivimos en un afán de la vida, pero recuerda que también es parte de la ilusión. No quiere decir que pues no vas a dejar de vivir, pero sí a que esa vida que estás teniendo no te domine, o sea, eres más que tu vida y más adelante vamos a tocar más ese tema. Pero bueno, Fer, si venimos a aprender cómo nos podemos empezar a liberar de todas esas lecciones, vamos a ir con ejemplos prácticos y por ejemplo, si la lección para ti en este plano terrenal era no ser víctima, pero tú no lo has aprendido, entonces la vida vuelve y te pone varias veces ese aprendizaje, situaciones en la vida donde tú te sientes víctima para recordarte lo que tú despiertas, pero al contrario, tú te sigues hundiendo más en eso. Y quiero que sepas que esto es normal y que hay personas en su vida que van a ser víctimas toda la vida, pero obviamente tú no lo serás porque estás aquí, este conocimiento te fue dado para que te liberaras. Primero es comprender esto, que todo lo que se presenta en tu vida y sobre todo esas cosas repetitivas simplemente hacen parte de las lecciones que vienes a aprender en esta vida y que tú eres más que un cuerpo y más que esta experiencia, eres espíritu. Segundo, como este es un proceso de aprendizaje, tiene un tiempo de superar este proceso porque justamente como te decía, el milagro tiene un tiempo donde vas a poder corregir esa lección, porque recuerda, el milagro es hábito y es un entrenamiento mental, es decir, que de la noche a la mañana puede que no suceda nada, pero a través de la corrección de la mente vas a ver cómo eso se refleja en tu mundo material. El tercero es recordar que eso no es verdad, que tú no eres víctima, que eso es solo una programación con la que viniste o es una interpretación que hiciste a través del tiempo. Y allí es donde viene otra vez la realidad objetiva y subjetiva. Solamente es tu percepción, pero no es la verdad. Cuarto, que esto es algo que me gusta mucho porque lo aprendí en Teta Healing y acá vinieron como a confirmarme esa información. Esto no es para que te juzgues, sino para que al contrario seas honesto contigo mismo y te preguntas, bueno, ¿yo qué saco de esto? ¿Yo qué beneficio realmente estoy obteniendo de hacerme la víctima? Y bueno, acá en este ejemplo tal vez podamos encontrar muchos y es que te sientes vista, te sientes reconocida, te sientes observada, te sientes apoyada cuando estás en esta situación. La quinta es irte atrás y empezar a recordar cuándo fue la primera vez que se construyó eso, cuándo fue la primera vez que te sirvió sentirte en ese estado. Normalmente ocurre en la infancia, de pronto si eras una persona que estaba demasiado descuidada, que no tuvo el apoyo de sus padres y que ese era el único medio por el cual te podían reconocer, por el cual te podían ver y por el cual te podías sentir apoyada. Y al funcionarte en esa ocasión, pues seguiste repitiendo el patrón hasta que se volvió pues algo
que se cree que es parte de ti, pero que tienes que liberarlo para nuevamente recordar quién eres. Y el sexto, que acabamos de entender por qué hay que perdonar, hay que soltar la necesidad de que el pasado sea diferente. Perdonar es que eso nunca ocurrió, que simplemente fue una ilusión. Y esto es algo muy confrontante que nos da el libro y es que, bueno, digamos, hay situaciones demasiado difíciles, dice como eso simplemente es una ilusión. Las personas están tan sumergidas en el sueño, tanto tú como la persona que crees que te hizo daño, que se toman ese daño muy personal, pero que simplemente no está tocando tu espíritu porque el espíritu no puede ser vulnerado y tú no eres tu cuerpo, ni tus experiencias, ni toda esa identidad que te has forjado a través de los años y que simplemente es tu ego. Y yo y claramente me vas a decir, Fer, pero ¿cómo no va a ser personal si están dañando mi cuerpo, mis sentimientos, todo de mí? Pero ahí es donde viene recordar que tú no eres eso. Y eso es algo que tal vez te cueste mucho entenderlo y que tal vez en ese momento no lo entiendes porque hay heridas tan profundas que simplemente tú vas a decir, pero ¿cómo si me sucedió esto tan terrible simplemente sea una ilusión? Yo sé, es muy confrontativo, pero paso a paso vas a ir entendiendo que todo hace parte del aprendizaje y de esta experiencia terrenal y que aunque parece que es muy vívido, muy físico, muy latente, pues simplemente nosotros vamos a volver a la fuente y tal vez ni siquiera recordemos esta experiencia. Y el último es elegir el amor, entregar eso a Dios y recordar quién eres más allá de lo que pasó. Y así liberas a tu mente de la prisión de las ilusiones. Otro concepto que toca el curso de milagros es la expiación y es muy importante porque prácticamente lo menciona durante todo el libro y se trata de la corrección del error. Pero ¿cuál error? El error de creer que la separación fue verdad. O sea, no hay error, ese es el único error. Y justamente ese fue el papel de Jesús en este plano terrenal. Él recordó completamente su identidad y nos ayudó, dejó un mapa trazado para que nosotros también lo recordáramos. No sé si has tenido la oportunidad de ver esas tablas de conciencia donde habla de las emociones y cómo cada una baja nuestra vibración. Entonces está la neutralidad y ahí ya viene el amor, la compasión, bueno, todos esos estados de vibración que nos elevan y también los que nos hacen descender, que es la culpa, el miedo, el odio, demás. Pues la culpa es uno de los mayores sentimientos que mantiene este sueño tan vivo. Mientras crees que hiciste algo malo, que mereces ser castigado, que Dios está enojado, seguirás soñando. Y recuerda que Jesús vino a recordarnos que somos santos y no pecadores porque no existe el pecado. La única cosa que hay que corregir es creer que nosotros estamos separados de Dios. Porque si nunca hubo separación, nunca hubo pecado. Y por eso se nos fue entregado el Espíritu Santo. Pídele que te revele la verdad. Algo que todavía me causa mucha curiosidad y que estudio mucho es el papel del Espíritu Santo, porque en la Biblia nos lo muestra como parte de la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. No es un eso, no es una paloma, no es una parte de tu psique. Y el curso de milagros nos lo afirma y nos explica cómo es esa parte de Dios que habita en nosotros que nunca olvidó la verdad de que siempre hemos sido parte de Dios y que no estamos separados de Él. Y justamente no sé si te has dado cuenta que al Espíritu Santo siempre se le pide esa revelación. Y es por eso, porque realmente ese es su papel, revelarnos la verdad. Su función es la expiación, corregir ese error. Y ese error, que como te lo vuelvo a repetir, simplemente es creer que fuimos separados de Dios cuando nunca fue así. Justamente algo que me parece muy curioso es que hoy leía Hechos 2 específicamente y cuando estaba haciendo como el guión para poder explicarles esto a ustedes, todo me hizo sentido porque claro, es justamente la revelación de que esto que les estoy entregando es lo que debo entregar en este momento. Y en Hechos 2 se manifiesta el Espíritu Santo y cuando desciende, Pedro dice, arrepiéntase y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo, tal cual dice. Y obviamente me puse a buscar, que siento que ya lo había escuchado porque hay una chica que justamente estudia la Biblia y la leo mucho que habla de qué significa realmente arrepentirnos, que en hebreo significa metanoeo, que significa cambiar la mente. Meta de más allá y neo de pensar. Entonces, cambiar la forma de pensar. Acá es donde todo se une, que viene, deja de pensar como vienes pensando y empieza a pensar al revés. Necesitamos una mente nueva.
Entonces, en lo que Pedro dice, lo dice tal cual: arrepiéntase, cambien su mente para el perdón de los pecados. El pecado es creer que la separación es real y que puedes vivir fuera de Dios. Por eso en la Biblia todo el tiempo se está repitiendo: y vuelve a Dios, regresar a Dios. Por eso digo que esto es para leer con aguja y pinza, porque esto tiene que ser estudiado, porque lo que tú lees textualmente dice mucho, pero cuando tú a profundidad le pides discernimiento al Espíritu Santo, lo que se te ha revelado es mucho más grande. Esto resume lo que es el curso de milagros: el arrepentimiento, el regresar a Dios, el perdón de ese único pecado, ese único error que existe. Pero bueno, apenas vamos en el primer capítulo, así que continuemos. Hay un apartado en el curso de milagros, que es el 4, que justamente se llama cómo escapar de la oscuridad. Acá tengo mis apuntes y para esto tengo que decirles algo, y algo que a mí me ayudó mucho y cambió completamente la forma en que yo estaba actuando también, es que Dios me conoce. Dios conoce mi corazón y ante eso no hay nada oculto. Esa es una forma de escapar de la oscuridad. Si tú te ocultas ante Dios y dices: no, delante en mi oración, en la iglesia, yo soy así, pero detrás soy de otro modo, Dios te conoce. ¿Para qué le quieres ocultar? O sea, si realmente quieres una rectificación, tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer bien, tú ya sabes qué es bueno, tú ya sabes qué es malo, tú ya sabes qué puedes ofrecer, qué puedes servir, tú sabes que no, que edifica, que construye, que destruye, que no sirve para nada. Entonces, ¿qué le quieres ocultar a Dios y a los demás? Permítete ser realmente genuino, tal y como eres. Esa es la mejor manera de escapar de la oscuridad. Cuando tú ya no tienes nada más que ocultar, puedes tener una verdadera comunión con Dios. Solo te puedes engañar a ti mismo y a los demás, pero a la final, ¿de qué sirve que engañes a los demás? Lo que es realmente importante es lo que tú te estás diciendo a ti mismo, que no es verdad. Tú en el fondo sabes quién eres realmente. Entonces permítete quitar todas esas capas y ver genuinamente quién eres. Para eso es este proceso, para que te autoconozcas a ti mismo y a través de ese autoconocimiento puedas ver la verdad y puedas conectar con la fuente, con el origen. Recuerda que nosotros tenemos acá en nuestra cabecita el ego y el Espíritu Santo, la verdad y la mentira. Y miren, me fui hasta mis apuntes de la Biblia para hablarles de esto. En toda la Biblia dice de cómo debe ser la conducta de un ser humano. Y esto no se trata de reglas para seguir, esto se trata de que si tú quieres estar en el camino de la espiritualidad de Dios, pues hay unas cosas que naturalmente deberíamos seguir. Y en Proverbios habla justamente de esta conducta y este carácter, de la prudencia, de la justicia, del juicio, de la equidad y de la sabiduría. Debemos saber actuar con discernimiento, debemos tomar buenas decisiones, debemos tratar al otro como queremos ser tratados. Esto no es cosa de que sea bueno o malo, es simplemente el orden divino. Esto es ser consecuentes con la verdad. Bueno, continuemos, los cambios de ángulo porque se me está descargando todo, ya se me va a apagar el celular, pero vamos a ver si terminamos este capítulo, que ya nos queda poquito. Entonces, una vez tú te pongas a disposición del Espíritu Santo, empieces a rectificar tu camino, vas a entender que tu mente puede estar poseída por ilusiones, pero el Espíritu Santo es eternamente libre. La oscuridad es simplemente la ausencia del amor y el Espíritu Santo sirve como ese puente a Dios. Solamente tenemos que abrir el canal y permitirnos recibir. Pero bueno, entonces, ¿para qué se nos fue dado este cuerpo, esta experiencia, todo esto? Vamos a hablar del cuerpo, porque allí justamente es en el que porque allí justamente es en el que se materializan todas esas ilusiones y llega la enfermedad y demás. Y esto también en parte es lo que nos dificulta creer que solamente a través de la mente podemos ser sanados, porque esto se ve tan vivido, como les decía, que decimos, bueno, pero solamente cambiando nuestra percepción de la mente podemos cambiar algo, cuando esto está tan material. De hecho, mucha gente cree que cuando ya tiene enfermedades avanzadas ni siquiera puede sanar, porque lo vemos tan material que no entendemos cómo la percepción de la mente, cómo Dios puede sanarnos, cómo el amor puede sanarnos. Pero solo es porque estamos muy adentro del sueño. Esto me recuerda mucho a Matrix, como él creía, ay, ahorita no recuerdo el nombre del protagonista, pero como él creía que su vida era todo. O sea, él decía, pero ¿cómo así? O sea, esto no es real, ¿cómo es posible que esto simplemente sea una proyección? Y literal, o sea, ve y mira Matrix para que entiendas cómo funciona esta experiencia básicamente. Nuestro cuerpo es solo el medio de aprendizaje terrenal.
El cuerpo es el mayor reflejo de la separación, pero el cuerpo solamente es el reflejo de lo que la mente proyecta en él. Es como si el cuerpo fuera el proyector del cine, pero en realidad la mente es la que proyecta, para que puedas entenderme de otra manera. Y por eso justamente el curso de milagros se centra en arreglar mentes y no cuerpos. El cuerpo no es tu identidad y es muy importante que sepas esto porque si no siempre vas a vivir desde el miedo a envejecer, desde el miedo a la enfermedad, desde el miedo a la muerte. Somos espíritu, mente y conciencia. Justamente en 2 Corintios, que también lo tengo acá anotado, dice, no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestro espíritu es lo único eterno y justamente podemos pedirle al Espíritu Santo que rectifique nuestra percepción de la carencia. Y se acuerdan que les dije que iba a hablar más de la dependencia de Dios, pues llegó el momento. Hay algo que la Biblia y la religión se habla mucho y es justamente de la dependencia de Dios y eso es algo que no se habla tanto en la espiritualidad. Jesús dijo, separados de Él no puedes nada y el curso lo reafirma. Y dice puntualmente esto, al menos de que reconozcas plenamente tu completa dependencia de Dios, no podrás reconocer el poder real del Hijo en su verdadera relación con el Padre. El mundo nos ha mostrado que la independencia es la meta. Pero eso es una ilusión porque te regresa al miedo, porque en el interior te vas a sentir solo y vas a creer que todo está en tu poder y te vas a desgastar cada vez más y más. Sin él no somos nada. Y te voy a explicar esto como el pez y el agua. O sea, el pez puede nadar y todo, pero si no tiene agua, pues simplemente no existe. Tú no te hiciste a ti mismo, tú no elegiste nacer, tú no elegiste vivir esta experiencia. No eres tu propio origen y por eso dependemos de él. Porque nosotros somos una extensión de él y sin él pues no existimos, básicamente. Yo sé que esto suena muy bonito y me vas a decir, Fer, pero igual yo tengo que seguir viviendo. Yo sé que esto suena muy bonito, pero vas a decir, pero igual nosotros estamos en esta experiencia terrenal, yo tengo que seguir pagando cosas, tengo que seguir comiendo. ¿Cómo puedo empezar a actuar desde esa realidad que pues estamos viviendo? Y lo que nos ofrece el curso de milagros es que tal vez no alcancemos esa máxima plenitud en este plano, pero si tú cambias, será lo suficiente para vivir una vida en plenitud. Y eso es justamente lo que estamos buscando. Tal vez que no todo se nos sea solucionado, pero que sí vivamos a la máxima plenitud que podamos hacerlo. Y lo que pasa es que nosotros creemos que esto es nuestra vida entera, porque pues obviamente así está proyectado, ¿no? O sea, que nosotros somos nuestro trabajo, nuestra pareja, nuestra familia, que somos esto que estamos viviendo día a día, pero no te sientes vacío, no sientes que no solamente es esto. Esto no es tu vida entera, es el escenario donde elegimos venir a recordar. Por eso en este mundo es normal necesitar afecto, comida, lo demás, pero si no lo satisfaces, algo duele y ahí es donde te das cuenta de que eso no es verdad, no es una ilusión. Y allí es donde el curso se pone muy radical porque dice la verdad es que no necesitas nada. Dios te hizo completo, deja de habitar el vacío. La necesidad nunca va a terminar y eso es lo que tenemos que entender, que sí, vamos a seguir sintiendo hambre, vamos a querer ser amados, etc. Pero eso solamente es una ilusión, es un placer momentáneo, es creer que momentáneamente estamos siendo satisfechos, pero siempre aparece otra y otra necesidad, es la ilusión de la necesidad. Y si estuviste en 21 días de soltar la ilusión de la necesidad, vas a entender perfectamente esto. Crees que necesitas ese café en la mañana, pero en realidad lo necesitas, no porque eso no hace parte de tu esencia. No se trata de que no vivas tu vida, sino que entiendas que si algo te falta, simplemente eso no lo necesitabas y puedes seguir tu mundo con normalidad. Y la Biblia habla mucho de la idolatría, pero ¿desde qué lugar? Desde adorar un santo, demás. Pero en realidad la idolatría es todo aquello que te quita tiempo con Dios, todo aquello que se hace que olvides lo que realmente eres. Cuando le das poder a eso externo, cuando le das poder a que tu pareja hoy se levantó de mal humor y todo tú dependía de que él estuviera bien y que te amara. La idolatría es todo aquello donde tú pones esperanza y eso es algo externo de Dios. Y por eso es tan importante recordar quiénes somos, porque no hay vacío físico, no existe. Como te digo, eso solamente es una ilusión de que necesitas y vuelve a aparecer otra cosa, y necesitas esa cosa. El vacío es espiritual y solo se cura a través de la espiritualidad. El vacío es pensar que estamos separados de Dios, pero solo se cura cuando recordamos que nunca fuimos separados de Dios y que eso es una ilusión. Y para cerrar, hay un apartado de este primer capítulo que dice, criatura de Dios, fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo.
Recordemos cuál es nuestro verdadero propósito. Deja de llevarte por las percepciones falsas de esa realidad subjetiva. Nunca vas a encontrar paz auténtica en algo externo, eso sí tenlo muy claro. El ego siempre va a estar buscando distorsionar a través del placer momentáneo, pero el verdadero gozo viene de Dios y ese gozo es eterno. Espero te haya gustado este primer capítulo. Esto apenas son los cimientos y tienes que entenderlos muy bien para poder avanzar porque lo que viene es mucho más grueso. Así que puedes repetir este video las veces que sean necesarias y dejarme todas las preguntas para que, como te digo, vayamos resolviéndola a través de los capítulos. Pero básicamente estas son las bases el primer apartado del curso de milagros. Recuerda que todo se trata de la percepción de la mente y la idea es que vayamos entrenando esta mente, cambiando estos conceptos para vivir vidas más en plenitud. Créeme que yo vivo muy plenamente, obviamente hay retos y tienes que saber que la oscuridad siempre llega justamente para seguir transformándonos, pero que entre más tú aprendas a vivir desde ese lugar de paz y de sostén, más fácil va a ser. O sea, así como que cada experiencia se va volviendo como es parte del proceso. Entonces, bueno, recuerda que estos solo son los cimientos, es el principio de un entrenamiento mental, son conceptos que se nos muestran para poder ir cambiando esa percepción de la mente, ir cambiando conceptos que se nos fueron dados desde pues desde que nacemos básicamente, entonces que hemos construido una percepción desde ese lugar, pero que podemos transformarla a través del entrenamiento de la mente y que vamos a vivir vidas mucho más plenas y entre más te acerques a Dios y más conocimiento quieras adquirir de todo esto, créeme que vas a adquirir muchas herramientas que te van a ayudar en tu proceso personal y espiritual. Entonces, espero que te haya gustado. Si tienes dudas, inquietudes, no olvides dejarla ahí en los comentarios para que capítulo tras capítulo vayamos resolviéndolas y que todo quede súper claro y que tenga realmente una transformación en tu vida, que esa es la finalidad de todo esto.